Bon dia. Soc Miguel Martos i el meu àmbit de treball és el d'infància en situació de maltracte, de negligència, d'abús per part de la seva família. I des d'aquesta perspectiva de la intervenció és que us presento al doctor Linares. El doctor Linares és professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la Unitat de Psicoteràpia i de l'Escola de Teràpia Familiar de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Sintèticament, això és el que el doctor Linares presenta com a seu currículum. Però crec que s'ha de dir, o jo vull dir, que és un professional que des de fa molts anys, jo diria que des de que nosaltres van donar el salt de l'atenció assistencial als menors i a les seves famílies a professionalitzar aquesta intervenció, ha estat sempre present i ha sigut un professional molt proper als professionals, valgui la redundància, dels equips d'intervenció. Sempre em puc comptar amb ell per supervisar, per coordinar en aquelles situacions que per la seva complexitat requerien d'una visió més directament terapèutica i de fora del context de control, que com sabeu és el nostre, la llei ens situa en un context de control i d'ajuda. I per tant, em sembla important la seva presència aquí i que ens parli des d'aquesta perspectiva. El doctor Linares és un autor molt prolífic d'articles i de llibres en relació, en general, en relació amb les famílies, amb les teràpies, amb la teoria sistèmica, però a mi m'agradaria senzillament ressaltar tres llibres que estan especialment vinculats al nostre àmbit. La intervenció sistèmica en los servicios sociales ante la familia multiproblemàtica, que va escriure en col·laboració amb Mauricio Goletti, que segurament molts de vosaltres coneixeu, del abuso y otros desmanes, el maltrato familiar entre la teràpia i el control, que evidentment queda clar que està molt vinculat al tema del que parlarà, el maltrato psicológico en la familia y otros contextos. Em sembla molt rellevant la seva presència aquí, especialment perquè tenim una llei des de fa 2 anys que ressalta i té com a eix transversal a tota la llei el que els professionals treballen per empoderar la família perquè sigui capaç de solucionar les seves dificultats i fer-se càrrec dels seus fills. Per tant, aquest eix transversal està vinculat essencialment a fora de l'àmbit específic d'intervenció dels professionals d'infància amb lo terapèutic. Penso que en moltes ocasions s'ha de complementar, es complementa. Moltes vegades des del nostre àmbit és difícil fer aquesta tasca de produir canvis, de posar-se davant de la família amb una perspectiva en la qual veiem una família que potencialment té possibilitats de canvi i no una família carregada de dificultats i cronificada. Dit això, finalment dir-vos també que el doctor Linares és el president d'honor de l'Associació Catalana de Teràpia Familiar i le paso la palabra porque... Bueno, en el título de esta conferencia aparecen 2 posibles disyuntivas a las que voy a hacer referencia. La una es control versus terapia y la otra, más implícita, pero que también está presente, sería abordaje familiar versus individual. Veamos una por una. Una de las más interesantes polémicas que sacudieron a la terapia familiar en sus años de juventud fue la protagonizada por Gregory Bateson y Jay Haley a propósito del control. Bateson, el más ilustre representante del equipo de Palo Alto, afirmaba que el control es un concepto dormitivo. Y con esa expresión, Bateson, que era un gentleman británico que no decía palabrotas, expresaba el máximo de su capacidad de descalificar.
Claro, ¿qué se entiende por un concepto dormitivo? Voy a ser muy breve, simplemente tenemos que remitirnos así históricamente a una obra de Molière en la que hay una situación muy chusca, que un tribunal del protomedicato, examinando a un médico, le pregunta cuáles son los efectos de los opiáceos y el futuro médico dice tiene efectos dormitivos. O sea, no, hace dormir. Dice, ¿y por qué hace dormir? ¿Por qué hace dormir? Dice, porque posee vis dormitiva. Bueno, ese argumento que se autodemuestra a sí mismo, digamos, en teoría de la ciencia se ha convertido en sinónimo de algo que no vale, que no sirve, que no demuestra nada, etcétera, etcétera. Y por supuesto también que tenemos que ser aquí muy matizados, en el sentido de que ni Bateson, ni nosotros, ni nadie en su sano juicio puede rechazar cualquier reconocimiento, cualquier aceptación del control. Seguro que si a Bateson le hubieran robado la cartera, habría ido rápidamente a denunciarlo a la policía, poniendo en marcha un mecanismo de control, ¿no? Lo que podemos entender tras sus críticas palabras es que el control por sí mismo no incide de modo significativo en los procesos relacionales complejos. Es decir, el control por sí mismo no resuelve los problemas relacionales complejos. Esa sería la idea. Y para ilustrarlo un poco, les voy a contar una historia que he contado ya varias veces en público y que a lo mejor algunos de los presentes me han oído, pero que me impactó tremendamente su lectura en la prensa hace unos años. Se trataba de la vista pública en el Palacio de Justicia de una pequeña ciudad de provincias española de un caso de abuso sexual por parte del padre a una hija. Y la descripción que hacía el periodista era que la familia estaba esperando en el hall del Palacio de Justicia mientras el padre, el acusado, desde la cárcel, donde estaba preventivamente, estaba ya sentado en el banquillo de los acusados, cuando llega la hija, que en el momento de denunciar la situación, pues ya poco después había cumplido la mayoría de edad, en cualquier caso estaba en un centro de acogida para personas maltratadas y venía flanqueada de dos cuidadoras, trabajadoras sociales, etcétera. Y en ese momento una persona del grupo familiar que está esperando en el hall, concretamente la madre, se destaca y se acerca a la chica. Un observador ingenuo habría pensado, la va a besar, la va a abrazar, la va a saludar. Lo que ocurrió, en cambio, fue que sacó una botella de vitriolo del bolso y se lo vertió por la cabeza, provocándole graves quemaduras. Evidente situación terrible en el Palacio de Justicia, la madre detenida, ingresa en prisión también, ya tenemos dos, y la chica, pues evidentemente, a un servicio a un servicio de urgencias para tratarle las quemaduras. Pero el periodista tuvo la profesionalidad de no contentarse con eso y fue a renglón seguido a la casa, a la vivienda familiar, para ver un poco qué ambiente se respiraba, porque había más familia, había hermanos concretamente. Y cuando el periodista asomó por allí, la crónica terminaba diciendo que los hermanos de la chica lo habían expulsado con cajas destempladas, diciéndole, y decidle a esa tal y cual que cuando se le curen las heridas nosotros iremos a por ella. A mí me impresionó terriblemente porque me di cuenta de una manera fehaciente que
en el templo del control social, rodeado de uniformados con la máxima concentración por metro cuadrado que podía darse en cualquier lugar, esa chica había vuelto a ser víctima de una agresión brutal y encima los puntos suspensivos hacían pensar que el panorama podía seguir siendo terriblemente amenazador para ella en el futuro. Esto es lo que me lleva a reflexionar que cuando el control es necesario, y con mucha frecuencia lo es, debe ser ejercido en un contexto terapéutico. O dicho de otra forma, el control debe quedar integrado en una perspectiva terapéutica necesariamente más compleja. El caso que ha expuesto mi predecesor en el uso de la palabra sobre el policía con mirada benévola, es eso. La mirada benévola es la mirada solidaria, la mirada ayudadora, es la integración del control en un contexto terapéutico a ese nivel tan simple, ¿verdad? Justamente lo contrario de lo que ocurre muy a menudo cuando desde un espacio de control, por ejemplo, se deriva un caso a terapia. Lo más probable es que entonces los derivantes se queden muy tranquilos porque pueden completar el protocolo diciendo hay una terapia en marcha y sigan, digamos, con su proceso controlador centrado, pongamos por caso, en proteger al menor y en cuestionar, poner a prueba y evaluar a los padres, y se olviden de que hay un proceso terapéutico en curso, que puede haber alcanzado unos resultados significativos. Ese cambio posible en el que los terapeutas creemos. Consultar a los terapeutas a los que se ha derivado, ya sea el menor, ya sea la familia, debería ser una práctica de rutina antes de tomar cualquier decisión. Pero lo que en verdad podría cambiar el panorama es que los contextos de control se conviertan también en contextos terapéuticos. Esa sería la manera de que el control fuera ejercido desde y para la terapia, garantizándose en última instancia su eficacia. Tenemos aquí policías presentes, estamos seguros de que ellos son conscientes de que tienen que controlar muy a menudo, pero el ejemplo que nos ha puesto Rubén hace unos minutos también es ilustrativo de cómo este control, para que sea eficaz, tiene que tener un metanivel terapéutico. La segunda disyuntiva, de puro obvia, casi no necesitaría ser explicitada. No estamos hablando de maltrato familiar, pues parece de sentido común que la terapia sea familiar también. Y más aún cuando la terapia familiar es en realidad un metacontexto que admite perfectamente el desarrollo simultáneo de procesos terapéuticos individuales. Aunque en tiempos pasados los sistémicos cometieron errores de dogmatismo, ¿quién no los ha cometido en tanto que enfermedad infantil de un modelo? En la actualidad, nadie sensato contraindica terapia individual si existen sufrimiento y demanda. Y sin embargo, no es raro que profesionales, eso sí, ignorantes o corruptos, en mi modesta opinión, desaconsejen terapia familiar con pretextos tan peregrinos como evitar tensiones a los menores. Los menores en riesgo sufren tensiones las 24 horas del día y tensiones terribles, que se aumentan además cuando intervienen las instituciones inevitablemente y se producen nuevas presiones. ¿Me va usted a venir a decir que la horita que pasen en terapia aumenta
la vulnerabilidad del menor. Bueno, yo no disimulo mi indignación ante este tipo de planteamientos. Las sesiones de terapia familiar son espacios protegidos, donde se hace todo para tranquilizar a los menores y hacerles comprender que se trabaja justamente para neutralizar las causas de su sufrimiento. Alegar que eso pueda perjudicarles roza la obscenidad. El título oficial de esta conferencia es La recuperabilidad de la familia, que es precisamente la razón de que la terapia familiar esté indicada en el maltrato familiar. Las familias disfuncionales o maltratantes tienen recursos y son recuperables. Y menos mal, porque de lo que no hay la menor duda es de que los menores apartados temporalmente de sus familias, en su mayor parte, terminan buscándolas y reencontrándolas. Es un deber sagrado de las instituciones responsables de la atención a los menores devolverles sus familias en las mejores condiciones posibles. De lo contrario, su intervención habrá sido pan para hoy y hambre para mañana. Y el primer paso de una buena terapia es un buen diagnóstico. No puedo plantear en una exposición breve lo que he desarrollado en extenso en varios de mis libros, pero sí intentaré comunicar algunos criterios básicos del diagnóstico del maltrato familiar, articulados sobre un supuesto fundamental. No todas las familias maltratantes son iguales. Parece perogrullesco, pero desgraciadamente a veces los protocolos aplicados burocráticamente tienden a uniformizar las miradas y en consecuencia las actuaciones. El maltrato físico que desarrollará una familia con sus menores dependerá en gran medida de sus dinámicas relacionales y pasará necesariamente por unas pautas específicas de maltrato psicológico que, subyacentes al físico, constituyen el auténtico y más grave problema. Los que conocen mi discurso saben que insisto incansablemente en este punto. No se puede aceptar la opinión dormitiva que muchas veces transmiten los medios de comunicación de que el maltrato psicológico es un apéndice menor del maltrato físico. Es exactamente lo contrario. El maltrato psicológico es las 9/10 partes del iceberg del maltrato y la puntita emergente es 1/10 parte, que es el maltrato físico. Por supuesto que hay situaciones, vamos a hablar del caso Alba, mítico, desgraciadamente, en esta ciudad, en que el maltrato físico puede ser trágico, pero en la inmensa mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, no en todos, pero en la inmensa mayoría, el componente físico es menor. Las lesiones con las que un niño puede ser, o por las que un niño puede ser atendido en una clínica pediátrica de maltrato físico, en 9 casos de 10, si se las ha hecho cayéndose de la bicicleta o peleándose con un amigo, con un compañero, etc., pues sería algo trivial, si no fuera porque subyacente hay una pauta psicológica que dice que quien debería protegerlo no lo está protegiendo. En fin. Y no digamos el abuso sexual. El componente físico, estrictamente físico del abuso sexual, en muchos casos es tan inexistente que la justicia se ve incapaz de detectarlo. Así que tenemos que convencernos de una vez por todas de que el verdadero problema con el que tenemos que enfrentarnos es el maltrato psicológico y que el maltrato físico, pues sí, en algunos casos puede ser realmente muy alarmante, pero en la mayoría de los casos es un componente añadido de mucha menor gravedad. Y en el maltrato psicológico yo distingo
ya desde hace tiempo en mis escritos 3 grandes modalidades, en función de la combinación de estas dos dimensiones relacionales que ven ustedes reflejadas en esta diapositiva, que son la conyugalidad y la parentalidad. Es decir, no puedo detenerme en detalles, pero decir que como resultado de esta combinación de una conyugalidad que oscila entre dos polos virtuales de conyugalidad armoniosa y conyugalidad disarmónica, y esta parentalidad que oscila entre dos polos también virtuales de parentalidad primariamente conservada y parentalidad primariamente deteriorada, pues aparecen un espacio de funcionalidad, que es ese del cuadrante superior derecho, y 3 espacios de maltrato psicológico. Disfuncionalidad familiar, que si contemplamos esta familia como familia de origen, de niños maltratados, se convierten en 3 modalidades de maltrato psicológico. Las triangulaciones, triangular a los niños; las deprivaciones, deprivarlos; y las caotizaciones, caotizarlos. Es importante que los profesionales de atención al menor conozcan estos mecanismos para que puedan comprender algunas de las razones del maltrato. Cuando no ocurre así, es fácil satanizar a las familias maltratantes, lo cual está en la base del maltrato institucional. Las distintas modalidades de maltrato físico remiten también a distintas modalidades de maltrato psicológico y de disfuncionalidad relacional familiar. Esta es mi clasificación del maltrato físico, de las formas de maltrato físico, que se parece mucho a la de la mayoría de autores que han tratado este tema. Quizá yo he desarrollado un poco el punto 1-1-2, que es la violencia pasiva. No 1-1-2, perdón, 1-2, la violencia pasiva. Pero básicamente, digamos que el esquema se parece bastante, ¿no? Violencia por un lado, negligencia por otro. Por cierto, que la negligencia es la modalidad más grave del maltrato físico. Eso está razonablemente comprobado. En cuanto a consecuencias destructivas para el desarrollo psicológico de quien la ha sufrido. Y no nos debe extrañar demasiado, porque las otras pautas de maltrato tienen al menos un cierto componente personalizado, por así decir. Son torturas, son prácticas terribles, pero de alguna manera parten del reconocimiento de la persona. Existes, luego te maltrato. La negligencia, en cambio, con mucha frecuencia implica no existes, te ignoro. Y esa es la mayor agresión que puede sufrir una persona. Mi clasificación, la relación de las modalidades de maltrato físico con las de maltrato psicológico, viene reflejada en esta diapositiva. Es decir, las triangulaciones suelen acoger la violencia activa, las modalidades de violencia activa, tanto física como sexual. Las deprivaciones son el caldo de cultivo ideal para la violencia pasiva, en las cuales la familia nuclear no ejerce directamente el maltrato, sino que permite que un agente externo realice el maltrato. Y cuando digo permite, lo permite no desde el caos, no desde la desestructuración, sino desde una estructura específica que fracasa en la protección, pero no en otras funciones. Y, por último, la negligencia crece en terrenos abonados con la caotización.
Estos matices son importantes porque a veces, por ejemplo, en las familias negligentes puede haber picos de violencia activa. Una familia negligente puede perfectamente permitir que un día el padre llega borracho, se encuentra una de las hijas y abusa sexualmente de ella. Pero eso ha sido un pico que no permite calificar a esa familia de una familia abusadora sexualmente. Esa es una familia negligente, fundamentalmente. Y lo mismo puede pasar con picos de violencia física. Uno de los padres están consumiendo drogas o están, en el caos, y al primero que pillan de los hijos, o entre sí, o etcétera, pues le dan una paliza, o se dan una paliza, o dan... De nuevo ahí, ese pico de violencia física no justifica la clasificación de esa familia o el diagnóstico de esa familia como físicamente violenta. Es una familia negligente en la cual el problema fundamental es la caotización y donde puede ocurrir como resultado de ese caos, pues bueno, cualquier cosa. Mientras que la violencia activa, tanto física como sexual, en sus modalidades estructuradas, definitorias claramente de la organización y de la mitología de una familia, suelen presentarse en formas trianguladas. Y no, por cierto, caóticas ni desestructuradas. Pues estos matices son fundamentales porque no es igual tratar un episodio de violencia física o de violencia sexual, pero en una familia negligente, caótica, igual que a una familia estructurada en términos de violencia física o de violencia sexual. Por tanto, será especialmente útil esta diferenciación, el diagnóstico diferencial, casi cabría decir en términos clásicos, para desarrollar las intervenciones oportunas. De todas formas, vale la pena asomarse, aunque sea muy de pasada, al universo psicopatológico, porque también subyace a estas disfuncionalidades relacionales. Mundos muy distintos asociados a las diversas modalidades de maltrato. No haré más que una pequeñísima asomada, pero en este cuadro tenemos cómo efectivamente bajo el signo de las triangulaciones, donde aparecen específicamente la violencia física y sexual, es el territorio donde, desde el punto de vista relacional, aparecen también los trastornos psicóticos y los trastornos neuróticos. Insisto en el punto de vista relacional, porque evidentemente habrá otros factores de tipo biológico, faltaría más, y hasta las conjunciones astrales también. Pero desde nuestro punto de vista psicorrelacional, ese sería el sesgo. Mientras que la violencia pasiva, que se sitúa en el territorio de las deprivaciones, coincide en ese territorio con trastornos depresivos mayores y con trastornos límite. Y, por último, en el territorio de las caotizaciones, junto con la negligencia, para nadie será un secreto a estas alturas que están también agrupadas sociopatías, familias multiproblemáticas. En esta especie de maratón que les estoy colocando para ayudarles a cumplir con el horario, dentro de lo posible, Tampoco no sería justo que yo fuera
el que pagara las consecuencias de los retrasos anteriores. Por último digo, una muestra de cómo se pueden concretar estos matices en la implementación de estrategias terapéuticas centradas respectivamente en la organización y en la mitología de las diversas familias maltratantes. De nuevo aquí debo obviar una definición de organización, de mitología, en fin, les tengo que remitir a la bibliografía. Pero en este cuadro, que vuelve a repetir el cruce de la conyugalidad y de la parentalidad con los 4 espacios, los 4 territorios que hemos explorado someramente hasta ahora, vemos cómo habría, frente a las organizaciones trianguladas, estrategias destrianguladoras. Bueno, claro, parece casi también perogrullesco, ¿no? Pero eso se traduce luego en una serie de desarrollos terapéuticos concretos, pues vale la pena, por ejemplo, fortalecer los subsistemas, el subsistema parental y el subsistema hijos, de forma que se consoliden un poquito los límites entre ambos subsistemas, o bien fomentar la solidez de las relaciones diádicas. La mejor vacuna contra la triangulación es que haya un buen funcionamiento de las diadas en una familia, etcétera, etcétera. Frente a la organización de privada, estrategias vinculadoras. La organización de privada fracasa en la vinculación de los hijos y no en la de la pareja. Entonces, estrategias orientadas a vincular a esos hijos con sus padres y a esos padres con sus hijos son específicamente indicadas para este territorio de la deprivación. Y frente a la organización caótica, pues estrategias estructurantes. Evidentemente se dice pronto, pero en fin, hay mucho que hablar, ¿no? En todo caso, yo no puedo dar ahora detalles, si acaso con mucho gusto alguna pregunta que me puedan hacer ustedes, pero era simplemente pues hacer una pincelada. Y la última diapositiva, lo mismo referido a las mitologías. En el caso de las triangulaciones, recuerden ustedes, violencia física, mitologías que pueden ser manipulatorias o que pueden ser desconfirmadoras, pues intentar sustituirlas por mitologías negociadoras y mitologías reconfirmadoras. Lo dejamos ahí, porque habría horas para desarrollarlo. Lo mismo en el caso de las deprivaciones. Estrategias recalificadoras. Si resulta que el problema del niño maltratado desde la deprivación es que está descalificado y que o rechazado, descalificación y rechazo son las dos mitologías que imperan en ese campo, pues desarrollar estrategias recalificadoras, es decir, digamos, aumentar los valores de ese niño, y estrategias de aceptación, fomentar que la relación deje de ser rechazante y se convierta en aceptadora. Las caotizaciones se corresponden generalmente con mitologías negligentes, pues bien, desarrollar estrategias responsabilizadoras. Todo esto es un aluvión de ideas, de palabras, de conceptos, pero quiero que se lleven ustedes simplemente una idea de que cuando hablamos de terapia estamos hablando de cosas concretas, no simplemente de un bla, bla, bla. En fin, y para terminar, recapitulando y destacando algunos puntos importantes.
1. La colaboración de los padres en el proceso de cambio hay que afrontarla desde perspectivas de complejidad. Y el hecho de que defiendan sus puntos de vista no debe ser necesariamente valorado como negativo. No hay que aspirar a la rendición incondicional de la familia o de los padres, sino a la puesta en marcha de dinámicas reparadoras y nutricias. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que la familia entone el yo pecador o que desarrolle estrategias reparadoras que beneficien a los hijos? Yo tengo muy claro lo que quiero, que es lo segundo. Que entonen el yo pecador es extraordinariamente difícil. Que a pesar de ello cambien y desarrollen estrategias reparadoras es difícil, pero menos. 2. Cuando se fracasa en la consecución de un contexto colaborador con la familia, conviene ampliar el foco e incluir a la red profesional con una perspectiva autocrítica. ¡Ay, la autocrítica! ¡Qué maravilla! ¿En qué he fallado? ¿Qué he hecho mal? Yo en mi práctica profesional y en mi práctica docente, se lo digo siempre a mis alumnos, intento pedir perdón siempre que puedo. Y eso no me quita autoridad, sino todo lo contrario. Pedir perdón, pedir disculpas. Mire, esto ha sido un fallo. Intentaré no volverlo a repetir. Pero, en cambio, esto otro, tal, qué sé yo. 3. La dimensión intercultural es muy importante. Aunque la cultura no deba brindar coartadas frente al maltrato, de ninguna manera, porque todas las culturas tienen horrores coherentes con su historia y con sus características, sí que puede ayudar a comprender las pautas maltratantes, condición necesaria para su neutralización. Si comprendemos, podemos ayudar mucho más a cambiar. 4. Es imprescindible empatizar con los padres para poder ayudar a los menores. Si no se consigue, se debería dejar el caso, o hasta, si me aprietan, cambiar de empleo. 5. Hay que priorizar el fortalecimiento del vínculo entre el niño y su familia, evitando que las medidas supuestamente protectoras lo debiliten. Claro, hay casos extremos. Yo hace poco, tengo una familia todavía en terapia, en la cual hubo un episodio de violencia física de la madre contra una niña, una de las hijas, y la niña llevaba una señalita, lo habló en la escuela, se desencadenó un poco el mecanismo correspondiente, la niña fue a parar a un centro de acogida. Esta mujer, eso no era una pauta habitual de violencia, había sido un episodio aislado, pero desgraciadamente el contexto se descontroló, la niña fue a parar a un centro de acogida y, por suerte, en poco tiempo volvió a casa, reanudaron la dinámica familiar, pero al cabo de un par de años llegó el juicio. Y en el juicio decidieron alejamiento de 6 meses, multa a la madre, que no tenía dónde caerse muerta, y alejamiento de 6 meses. Llevaban 2 años conviviendo, la familia había cambiado. El alejamiento consistió en que la niña la tuvieron que mandar a Ecuador, de donde era originaria la familia, donde la maltrataron concienzudamente los 6 meses que estuvo. Luego volvió y tuvimos que seguir restañando las heridas. Hay que tener en cuenta la dimensión evolutiva. Cuando se interviene en una familia, esta cambia. Señores, que sí, señores y señoras, que sí, que cambian. Y se convierten en un sistema relacional distinto del inicial.
La evaluación tiene que ser desprejuiciada y permanente, no quedarse fijada en cómo era la familia al principio. Eso es un sinsentido que desautoriza totalmente nuestra profesión, que al fin y al cabo está al servicio del cambio. Séptimo, el estado emocional del niño separado de su familia no depende solo de los malos tratos recibidos en esta, sino que refleja también de forma progresiva el trato de que está siendo objeto por parte de las instituciones intervinientes. Yo he tenido niños que después de una intervención, y no hablaré de atención al menor, hablaré de las intervenciones de salud mental, después de haber pasado por UCAs y por hospitales de día, etcétera, etcétera, han estado mucho más locos que al principio, locos entre comillas. En cualquier caso, lo que ocurre durante el recorrido tiene mucho que ver con el estado del niño en cada momento. 8. Es imprescindible la formación continuada. En estos oficios de alto riesgo, de burnout, como son los suyos y los míos, la formación continuada no es un lujo, es una absoluta necesidad, que debe incluir la supervisión directa e indirecta y, a ser posible, bajo la responsabilidad de personas ajenas al equipo, para evitar las endogamias, autoprotectoras, etc. Y por último, frente a una problemática como la del maltrato, que es relacional, por definición, los profesionales deben manejar también una epistemología relacional, al menos esa es mi modesta opinión. Muchas gracias. Buenos días. Quería preguntar, usted ha enmarcado la negligencia, el efecto de la negligencia como el más dañino. Entonces, claro, yo en los listados en que observaba cómo se definía el maltrato, todo el tema de las familias con pocos recursos, familias con enfermedad mental, etcétera, muchas veces entraban dentro del capítulo de negligencia. ¿Usted lo enmarcaría dentro de otro capítulo? Porque entiendo que para estas familias el niño no es que no exista, sino que existe un trato inadecuado por incapacidad, por... No, por supuesto, en fin, yo he dicho que la vivencia de no existir, que nosotros le llamamos desconfirmación, que puede tener un niño tratado negligentemente, bueno, pues es un grave, hándicap para su desarrollo psicológico. No pediría que se lo tomaran en un sentido metafórico, claro, porque es evidente que ese no existir no es literal y textual, ¿no? Por supuesto. Es olvidarse descuidarse, esas cosas que sabe usted que pasan de la familia negligente, que dejan al niño o a los niños con la estufa encendida y se van al bar o al parque y claro, y luego hay un accidente, o olvidar, entre comillas, sistemáticamente el desayuno o el aseo personal, es decir, por supuesto que de ninguna manera estoy satanizando a esas familias, yo soy un abanderado de la no satanización de cualquier familia, ni tampoco estoy proponiendo una versión literal del término no existir o ignorar, ¿verdad? Es ese descuidar que linda un poquito con la no existencia relacional, pero siempre en términos metafóricos.
Por otra parte, yo en la incursión rápida que he hecho por la psicopatología desde sus bases relacionales, no... no es que haya establecido relaciones causales entre determinados trastornos psicopatológicos y determinadas modalidades de maltrato, de ninguna manera. Lo que he dicho es que gravitan en similares universos relacionales. Algunos gravitan en el universo de las triangulaciones, otros gravitan en el universo de las deprivaciones y otros en el universo de las cautizaciones, que por otra parte luego son súper variados también. No vamos a pensar que el mundo se reduce a 3 modalidades de cualquier cosa, ¿no? Pero no he establecido relaciones causales, eso es mucho más complejo. Bueno. Y quisiera también hacer alguna pregunta al profesor Linares. Has hablado del encaje entre los sistemas, las intervenciones, las familias, la necesidad de elevar la visión, de ir viendo dentro de cada uno de esos niveles cómo podemos no liarnos, no triangularnos, no cautizarnos, etcétera. Pero resulta que efectivamente es tan complejo, con tanta gente, tantos sistemas interviniendo sobre la misma familia o niño, acertar que las energías vayan en una misma dirección. Y bueno, yo empiezo a pensar que efectivamente por el simple hecho de que seamos sistemas tan complejos interviniendo, multiasistiendo a estas familias, el riesgo de no conseguir integrar la actuación, que ya es más allá de coordinarla o de tener más o menos un empuje, el no poder llegar a integrarla, se convierte en un hándicap importantísimo. En maltrato institucional. Bueno, sí, pese a todos los esfuerzos que ponemos los profesionales, que estamos ahí inmersos en ese contexto complejo y que vemos cómo a veces de manera ineludible acabamos generando efectos todavía peores sobre los infantes, ¿no? Que queremos proteger y que separamos para proteger. En ese sentido, Colapinto, que ha estado hace poco aquí, también nos hablaba de su concepto de familias diluidas, que no pueden resistir el impacto de una intervención fragmentada de diferentes servicios sobre unos vínculos que ya pueden ser débiles de origen y que acaban diluyéndose en ese contexto fragmentado, ¿no? En la práctica, en nuestro campo de protección, también vemos la necesidad de poner más el foco sobre el tema de los vínculos, cómo conseguimos en nuestro sistema preservar, proteger esos vínculos durante la intervención y sobre todo cómo podemos protegerlos cuando no somos capaces de integrar una línea de actuación. ¿Nos podría dar usted algunos puntos de trabajo, líneas para ir avanzando en ese camino de ir consiguiendo una actuación que no sea fragmentaria, más allá de la fe y la creencia, que ya sabemos que, y la esperanza, que es la primera, ¿no? Pero la caridad, es el otro profesor. Luego viene la caridad. Sí, verás, yo, claro, de entrada diría que el punto de integración ideal, pero asequible, realista, de las distintas instituciones que intervienen en estos problemas debería ser la perspectiva terapéutica, incluida la policía, no se vayan a creer que... No, también. La perspectiva terapéutica. Pero aparte de eso, pues evidentemente una formación adecuada que permita matizar. Mira, yo creo que, por ejemplo, trabajando con familias caóticas, es importantísimo no caotizarlas más. Ahí viene el concepto de Jorge Colapinto de la familia en disolución, ¿no? Claro, es que si las machacamos ya son precarias, ya tienen unas estructuras de lo más frágiles, casi inexistentes, si los machacamos, los aniquilamos. Un ejemplo concreto. Cuando una familia multiproblemática, a raíz de la retirada de unos hijos,
Bien hecha la retirada, no la critico, no la cuestiono, bien hecha. Pero a raíz de eso, ejercen su derecho a la defensa y se buscan un abogado y van al juzgado y denuncian. Está produciéndose un cambio revolucionario en esa familia. Porque por primera vez están siendo capaces de desarrollar una estrategia un poco compleja que requiere organización. Si los machacamos de un plumazo diciendo que son manipulatorios y que hay que ver, que no han comprendido nada y que no sé qué, pues desgraciadamente estamos haciéndolo muy mal. Si en cambio es una familia súper organizada pero bajo el signo del abuso sexual, el discurso es otro totalmente distinto, ¿eh? En esos, el que denuncien probablemente no aporta nada nuevo. Hay que respetarlo porque tienen su derecho, pero desde el punto de vista terapéutico no tendremos por qué alegrarnos de ello. Pero en el caso de la familia multiproblémica sí, nos deberíamos alegrar de que se busquen un abogado y vayan y denuncien. Bueno, qué sé yo, se podrían decir tantas cosas, però... Nosaltres estem, ara més que mai, amb aquestes situacions. Vull dir, tenim, per una banda, en el cas del maltractament greu, que és l'eix d'aquesta jornada, en el qual és possible que la família sigui condemnada i també és possible que d'aquesta família la perspectiva dels professionals sigui que més enllà de la gravetat d'aquest incident, d'aquest maltractament, la família respon a unes característiques que ens permeten pensar als professionals que és treballable, encara que no hi hagi confessió. Vull dir, hi ha alguna via que pugui aportar per prendre una decisió, no? Vull dir, poder valorar a priori, si tindrien algun element a priori, per poder pensar com capear aquesta situació perquè finalment el nen o la nena no siguin doblement victimitzats, no? Bueno, jo els indicatius de canvi d'una família jo crec que són, evidentment, es poden complexificar tot el que volem, però a fi de comptes es resumeixen en que es pugui percebre una dinàmica reparadora, nutrícia, envers els fills, no? I això hauria de poder ser avaluat i reconegut per qualsevol instància i qualsevol institució que intervingui en aquests problemes, incloïts els jutges i els fiscals, que haurien d'aplicar també, i bé que ho fan moltes vegades, mesures des d'un punt de vista, diguem-ne, flexibles, valorant els canvis i els progressos, perquè al fi i al cap es tracta de rehabilitar. El sistema judicial occidental està construït sobre el principi de la rehabilitació i no del càstig. Llavors, clar, el que passa, la primera premissa la podem controlar més o menys des dels espais terapèutics. La segona, malauradament, no. Aquesta és un tema que, clar, vull dir, hi ha jutges i fiscals que les apliquen i altres que no. Però tant de bo que l'esperit terapèutic en la intervenció amb nens es vagi expandint a tots els nivells, inclosos els judicials. Que no vol dir que tothom es posi a fer teràpia, evidentment, sinó que hi hagi la sensibilitat terapèutica, no? Es diu aviat, però després és complicadet. Una última, Luis. Nosaltres, quan dic nosaltres, dic els professionals que estem treballant en infància, quan s'ha procedit a separar un nen o una nena de la seva família, després hi ha l'àmbit de les visites. L'objecte de la visita, en principi,
hi ha una qüestió legal, vull dir, és el dret dels nens i les nenes a la visita amb la seva família, però l'altra és evident que és la necessitat, d'alguna manera, de vinculació, la necessitat, en alguns casos, de mantenir o de fortalecer aquesta vinculació. Sin embargo, el ámbito de las visitas es de una temporalidad molt reduïda i, a més, en un ambient artificial. És una sala en la qual es troba el nen i la seva mare o el nen i els seus pares i sota el control d'un professional, vull dir, així, en abstracte. No? I d'això els professionals moltes vegades dedueixen si hi ha o no hi ha habilitats parentals en un espai com aquest. Vull dir, no sé si és que hi ha alguna part de la formació que jo em vaig perdre, no sé, no vaig anar a classe, però hi ha alguna cosa que jo desconeixo, però entenc que, evidentment, és des d'un àmbit d'observació de la relació en un espai en què la família pugui ser ella mateixa. No sé si... Sí, no, estic totalment d'acord. I més quan se'ls hi prohibeix parlar de qualsevol cosa que sigui un tema una mica candent, perquè moltes vegades... Jo no he vist mai aquestes... Clar, no he estat mai present físicament en aquestes entrevistes, però sí que he sentit després descripcions, sobretot per part de la família. És que, clar, ens deien que no podíem parlar de temes... intensos, clar, i la gent doncs es bloquejava i les entrevistes eren un desastre. No, jo estic completament d'acord. Jo sempre he pensat que un terreny que s'ha desenvolupat i explorat molt poc és el de la intervenció a domicili prèvia, preventiva, etc. És a dir, abans de que l'helicòpter aterri al terrat i es porti els nens a un centre d'acollida, doncs estaria molt més bé que un o dos professionals establissin un contracte que, per suposat, hauria de tenir elements de control, però també terapèutics, amb la família i que pogués treballar amb elles a domicili. Això que es fa, jo sé que es fa, però es fa molt poquet i molt a toro pasado, més que preventivament i per por de què, perquè ens deixa molt més tranquils que l'helicòpter arribi que no una intervenció molt més discreta, però que pot ser infinitament més eficaç i infinitament més barata també.